que tu amor cual ancla firme una a ti mi corazón. Vamos a ir en este momento a la palabra del Señor. Y es un texto que tiene una cierta complejidad, pero que también vamos a ver con lo que nos muestra el texto. Vamos a ver desde lo más claro para entender lo más oscuro en el texto, o sea, lo que nos es más difícil de entenderlo a la luz de eso que está más claramente revelado, ¿vale? Entonces, ustedes y yo vamos a orar en este momento para pedirle al Señor que ponga en nuestras mentes concentración, que ponga en nosotros atención, que ponga en nosotros también sabiduría para poder ir a su palabra y nosotros meditar, estudiar lo que aquí nos dice y que pueda ser aplicado también a nuestras vidas. Así que vamos a rogarle al Señor que nos ayude en todo esto. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nosotros, como observadores que somos de la vida, nosotros, Señor, vemos a diario cosas que no nos gustan. Y al igual que muchos, Señor, que se quejan o que se levantan en contra tuya, Señor, diciéndote que si existes, traigas calma, traigas paz. Aunque nosotros no oramos así, Señor, a veces nos vemos tentados ante la dificultad, ante el dolor, a pensar, Señor, que tu silencio o tu ausencia, Señor, de aparente involucramiento en nuestro asunto o en la injusticia que observamos, indica que tú, Señor, o has perdido la rienda o te olvidaste de nosotros. De esa manera, Señor, se acercaban los salmistas diciendo: Señor, acuérdate de nosotros. Y tú, Señor, estás presente en tu pueblo, pero nuestra oración a veces, Señor, es por lo que nosotros sentimos. Señor, si hemos sentido abandono, si hemos sentido tu silencio o tu ausencia, háblanos hoy, Señor, a través de tu silencio, para que nosotros, bendito Dios, tu silencio será más claro y será más transformador y será más dador de calma que cualquiera, Señor, concierto, que cualquier, Señor, discurso, enseñanza que nos pudiera dar cualquier persona, porque tú, Señor, y tu palabra es suficiente. Así que háblame a mí y habla a mis hermanos, para que en medio, Señor, del dolor, de la injusticia o de lo que sea que podamos ver en este mundo o vivir incluso nosotros, podamos abrazar, Señor, que tú tienes el cuidado de tu pueblo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, confiando en que esto tú revelarás a cada corazón aquí presente, y aquellos que están lejos de ti, Señor, guíalos a la decisión, guíalos, Señor, a ti. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shh. ¿Alguna vez a usted le han hecho eso? Shh. Y todo el mundo queda espantado, queda asustado. Hermanos, lugares como una biblioteca, los que han estado en biblioteca continuamente lo llaman a usted. Si usted ha ido a la biblioteca de aquí del Banco de la República, ni una llamada le dejan atender. Suena el celular y el portero le dice: contesta afuera, porque adentro en ese lugar se hace silencio. También lo mismo en hospitales. Incluso la música tiene un símbolo, un signo que se conoce como los silencios. Si no los tuviera, ¿cómo pudiéramos hacer las pausas, los momentos de toma de respiración o toma de aire para la respiración y para poder estar cantando, por ejemplo? Se necesitan momentos de silencio que funcionan como pausas. Y en los que tienen tiempo de estar congregándose como cristianos, como iglesia, escucharán que cuando nos llamaban la atención en la iglesia que hiciéramos silencio, nos decían: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la congregación. Y uno enseguida quedaba así: dame cuentas. Mis hermanos, nuestro texto nos va a presentar un silencio. El silencio no es en otro lugar sino en el cielo, y nos va a decir que por media hora que se hace silencio. Y si usted viene con total concentración de lo que estamos viendo en los pasajes, se da cuenta que se nos dice que en el cielo hay una alabanza que noche y día se dice sin cesar al Señor. Y de repente se nos va a decir que se hace silencio a la alabanza.
¿Por qué? ¿Qué va a pasar allí? ¿Por qué se va a hacer silencio? Van a pasar de una alabanza al digno de merecerla, al que se le dice santo, santo, santo todo el tiempo, porque se necesita este silencio para luego dar paso a lo que el Señor va a hacer. Ahora, cuando hablamos del silencio en el cielo, o del silencio de Dios en este momento, o el silencio que se hace alrededor del Señor estar presente, las personas dicen, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Dios está en silencio? ¿Tú lo has escuchado? ¿Tú has visto su proceder? ¿Tú has visto que Él hace algo? La gente continuamente acusa al Señor de que permanece en silencio. Los tipos de personas pueden ser variadas. Pueden ser personas que sean algunos ateos, otros agnósticos, otros que sean personas que dudan, otros que sean personas de la ciencia que dicen, no, esas cosas no me meto. Yo soy un más tipo de datos, un tipo más de prueba y de razonamiento. Las que dicen eso, pueden ser de todo tipo de personas. Las razones, mira la maldad que hay en el mundo. Mira el mundo cómo se está en el caos, mira las guerras. Si existiera un Dios, ¿por qué ese niño que está muriéndose de X enfermedad, por qué Dios no hace algo? El otro día escuché a alguien que dijo, ¿por qué Dios permitiría que en el África una vez conocí un niño que un parásito le empezó y le comió el ojo? O sea, el parásito se metió en su cuerpo y le comió todo el ojo a ese niño. ¿Por qué Dios permitiría algo así de existir? Y quedamos entonces como con algo ahí en la superficie que termina diciendo esto, como si Dios estuviera en silencio o si Dios existe fuera injusto. El asunto, mis hermanos, es que si fueran solamente las demás personas las que dijeran eso, nosotros en ocasiones nos vemos tentados a pensamientos similares. Y yo te pregunto, ¿de veras tú crees que el cielo te ignora a ti, o que el cielo ignora la injusticia que está sucediendo? ¿De veras pensamos que la injusticia que está ocurriendo en el mundo, Dios no la ve? ¿Que Dios hará silencio eterno ante ella? Mis hermanos, si Dios nos hace silencio, nos va a mostrar el texto que es para Él luego actuar. Y acompáñenme entonces en Apocalipsis capítulo 8. Vamos a ver los capítulos 8 y 9, pero solamente vamos a leer ahora los versículos 1 al 6. Apocalipsis 8 del 1 al 6. Recuerden que ya hemos visto que se han abierto 6 sellos y nos queda por abrir uno más. Estos son los sellos, luego van a venir las trompetas y luego van a venir las copas. Y son como momentos cíclicos. Cuando viene el cuarto, el quinto, el sexto, en el sexto se detiene, se hace un pequeño interludio y luego se continúa con el siguiente sello, en este caso que hacía falta, y que da paso a las copas, a las trompetas. En la séptima trompeta también ocurre lo mismo, hay un interludio entre la sexta y la séptima para luego dar paso a las copas. Es decir, siempre hay esta dinámica que nos está mostrando cómo Dios está actuando de manera cíclica y consecutiva, una cosa tras la otra. Versículos 1 al 6 nos dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Fíjese, Jesús el Cordero, el único digno de abrir los sellos, de abrir toda esta serie de ciclos donde estamos viendo los juicios del Señor, viene y abre el séptimo, y apenas lo abre, usted se puede imaginar que todo esto es como si fuera una cinemática, como cuando todo queda en silencio y empieza la cosa como ocurrir en cámara lenta. Imagínese cuando usted se ha visto esas películas o algo así, y todo de pronto queda en silencio. Absolutamente todos los ángeles que estaban cantando, cuando Él abre el sello, todos quedan en silencio durante casi 30 minutos. Es decir, un tiempo que el Señor determinó que quedara, que se quedó en esa manera. Y en ese tiempo ocurren algunas cosas, o durante ese momento ocurren algunas cosas que vale la pena que nosotros tengamos en cuenta. Y es recordar lo que hemos visto en el pasaje. ¿Quiénes están debajo del altar? Los mártires.
los que han sufrido por causa de Cristo, los que han muerto por causa del Evangelio. Y entonces se encuentran allí. Y sumado a ellos las oraciones del Señor, las oraciones del pueblo hacia el Señor, están como en un candelabro, están allí las oraciones. Y ahora se le añade a esas oraciones más incienso para que éstas suban ante el Señor. De manera que el clamor de los que están debajo y el clamor de los que están haciendo, las oraciones de los santos, suben a la presencia del Señor. Acto seguido de que este sello se abra, las oraciones del pueblo del Señor llegan finalmente ante el Señor. No es que no estuvieran allí, sino que llegan para cumplir el designio del Señor de que su juicio se aplique en señal de aquellos que han sufrido. El Señor les dijo: esperen un poco más, esperen un tanto más. Pero llegará el momento cuando el clamor del pueblo del Señor llegará hasta su momento determinado para que entonces el Señor responda, que es lo que nos dice aquí. Lo que sucede, mis hermanos, y todo lo que está pasando, no sé, todo lo demás está en silencio, pero hay algo que sube ante los ojos, ante la presencia del Señor, y son las oraciones, los cuales es de obviedad que las oraciones no son silentes. Las oraciones es algo que se escucha, o por lo menos nos da la idea de que Dios las escucha, por lo cual es algo auditivo. De manera que mientras todo está en silencio, el clamor del pueblo del Señor le está pidiendo al Señor: Señor, haznos justicia. Señor, esperamos de ti la justicia, y la respuesta precisamente es esa. Nos dice: de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo? Truenos, ruidos, relámpagos, que es lo que el contexto, son las palabras que nos evocan que el Señor actúa para traer su juicio. Y el Señor se levanta como si se levantara para traer su juicio. Y entonces es lo que da paso al sonar de las trompetas. Mis hermanos, estas trompetas, yo sé que en algunas ocasiones vemos el cielo y suenan cosas raras, han sonado en algunos lugares y nos imaginamos algo así, pero el tema lo que nos está poniendo aquí es como cuando estaba Josué en Jericó y que sonó trompetas y las murallas cayeron. Quien las tumbó fue el Señor. Pero lo que estaban haciendo esto era en obediencia al Señor, anunciar el juicio del Señor sobre esta nación viene. Y lo que son estas trompetas están indicándonos es: al sonar de la trompeta, el juicio del Señor empieza a correr. Por tanto, mis hermanos, lo que yo vengo a probar a través de este texto, a través de este pasaje, es que aunque el cielo parezca estar en silencio ante la injusticia, Él escucha el clamor de su pueblo y se escuchará su respuesta. Aunque el cielo parezca estar en silencio ante la injusticia, Él escucha el clamor y se escuchará su respuesta. Todo estuvo en silencio, pero empezarían a sonar trompetas para que trajeran el juicio del Señor. Mis hermanos, lo primero que observamos en nuestro pasaje son 4 trompetas que de manera consecutiva van una tras de la otra. Y veremos todas estas 4 trompetas agrupadas en nuestro primer encabezado, en nuestro primer punto. Una respuesta que sacude la seguridad humana. ¿Me están siguiendo? Señor dice: escuché el clamor de mi pueblo en medio del silencio. ¿Qué hace Él? Da paso a los juicios y aquí empiezan a sonar las trompetas. Las 4 primeras trompetas sacuden la seguridad humana. Esto lo vamos a ver de los versículos 7 al versículo 13 del capítulo 8. Para muchos, como he dicho, Dios no existe. Es simplemente una invención humana. Es lo que nosotros nos comunicamos, nos decimos a nosotros mismos para poder tener calma en medio de un mundo que sufre. Ahora, la realidad que nos presenta la palabra es que el Señor es real. Y tú y yo hemos llegado a esa convicción a través de una obra que ha sucedido en nosotros para también tener esa seguridad de que Él existe. Ahora, el que cree que Dios no existe, fija su seguridad en las cosas que no son Dios, en aquello que no es Dios. Puede ser una persona, puede ser algo material, puede ser en un lugar. Algunos de pronto dicen: en este país no hay nada, me voy a otro país, porque su seguridad está en otro sitio, en otro lugar. Si no es Dios, nosotros fijamos nuestra seguridad en cualquier otra cosa. Ahora, el texto, el juicio que el Señor hace con las primeras 4 trompetas es derribar todo aquello en lo que el hombre puede poner su confianza.
para que la confianza y aquello que no tiembla sea el Señor, y los que están allí sepan que están seguros, firmes, fundamentados en Él. Así que fíjense cómo nos dicen los versículos 7 al 13. El primero de los ángeles tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Así que fijémonos que lo primero que nos dice, y mientras leemos, usted acuérdese del libro del Éxodo. A los que no conocen esa historia, el Señor va a libertar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y el Señor les envía a esta gente plagas, para que al ver las plagas esta gente diga: no, ellos están con un Dios que es poderoso, mejor dejémoslos libres. Pero la gente no hizo eso, sino que cada vez que veían la plaga decían: no, eso es cualquier otra cosa. Esos son nuestros dioses que le dieron permiso, eso no es nada. La gente decía: ese no es Dios actuando. Y aquí vemos a un Dios que manda su juicio. El primero, o a través de esta serie que nos muestra a través de las trompetas, nos dice que el primero que toca la trompeta manda granizo, fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y se quema la tercera parte de la tierra, lo cual nos recuerda una de las plagas que también incluía la parte del granizo. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Es decir, en la primera trompeta afecta a la tierra firme, en la segunda el mar. Cuando nos dice la tercera parte que se convierte en sangre, porque al destruir una tercera parte de los animales allí, que nos está presentando este lenguaje, se llena de sangre. ¿A qué nos recuerda? A otra de las plagas donde el agua se convierte en sangre. Tercer ángel, tercera trompeta, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Lo cual, mis hermanos, también está conectado a todo lo que el pueblo vivió en el Éxodo mientras estuvo precisamente deambulando. Así que todo está de una u otra manera trayendo a la mente de los lectores: el Señor ya ha aplicado juicios anteriormente y lo hemos visto. Y aquí está utilizando un lenguaje donde se aplica un juicio a través del sonar de las trompetas, es decir, al ritmo de lo que el Señor está haciendo. Versículo 12, el cuarto ángel, vimos la tierra, vimos el mar, ahora vimos el agua dulce, manantiales, todos los lugares de agua dulce. Y ahora vemos, el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera, y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo en la noche. ¿A qué nos recuerda también eso? A la plaga que trajo oscuridad sobre el pueblo de Egipto. De una u otra manera nos está recordando el Señor, para traer libertad a su pueblo, trae anuncios, trae trompetas a través de ciertos elementos que son unas plagas, para que la gente sepa: Dios está presente, Él no está haciendo silencio, Él está actuando. Pero las personas no escuchan al Señor, y cualquier cosa que vean, no lo ven como algo hecho realmente por el Señor. Mis hermanos, dice el texto, versículo 13: entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Si usted se ha fijado, hasta el momento, lo que han hecho estas 4 primeras trompetas es traer juicio o que caigan sobre la superficie en la cual nosotros podemos andar. En la tierra, el mar, dependemos del agua dulce, o en el cielo. Cuando nos pone esa idea, yo sé que suena como que de repente el sol va a tener una tercera parte oscura y la otra parte que ilumina. Pero lo que nos está mostrando aquí es el Señor mostrando que Él conquista todo, que todo le pertenece, que todo es de Él, y que el hombre piensa estar firme en estas cosas, pero solamente se está firme si se está en el Señor.
Al atacar la tierra, el mar, el agua y el cielo, Él destruye donde el hombre fija la mirada. Donde el hombre dice, yo me voy a poner aquí para poder fijarme. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que tiene tanto dinero y tiene tanto en esta tierra que dice, ¿y por qué no nos vamos para Marte? Y si hacemos una estación en la luna y vivimos allá. Y si conquistamos algo más, porque lo de aquí parece ya conquistado. El hombre busca continuamente encontrar su seguridad en todo fuera de Dios, pero el problema es que fuera de Dios tú tienes nada. En Dios tienes todo. Pero el hombre no lo ve así. Sea tierra firme o mar inmenso, agua de vida o agua vital o cielo inexplorable, solo en el Señor hay seguridad. Y el cielo ese día respondió con juicio ante la seguridad que el hombre piensa tener. Porque Él escucha, mis hermanos, el clamor de su pueblo y su respuesta llegará. La necedad humana piensa que no necesita a Dios, pero Él demostrará que solamente en Él se puede permanecer firme. Lejos del Señor nadie puede estarlo. Aquellos que están en Él estarán firmes porque el Señor es firme. Es un noble sostén. Es el castillo fuerte que cantábamos. Es donde nuestra alma puede esperar. Aunque haya guerra alrededor, cantábamos. Aunque pase lo que pase, nuestra alma espera en el Señor. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, refugio fiel. Si decimos eso es porque lo demás no lo es. Pero el mundo dice todo lo contrario. Aunque diga incluso que cree en Dios, si no vive la verdad de Dios, no está haciendo cierto eso. De manera que su vida no está anclada en Él. Y eso debemos tenerlo en cuenta porque ahora el primer ay, es decir, la quinta trompeta que viene, ya no nos va a mostrar un juicio sobre la tierra o sobre el mar o sobre el agua o sobre el cielo, sino que ahora viene sobre personas que siguen en rebelión contra el Señor. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 12 del capítulo siguiente, y es la respuesta del Señor que atormenta a los no sellados. Una respuesta que atormenta a los no sellados. Los rebeldes no recibirán rescate del Señor. El texto nos va a mostrar, y ese es el lenguaje que está utilizando, de que así como hemos visto que como si la tierra y todo lo demás se sacude, ahora quienes se van a sacudir son las personas. Y la palabra que utiliza para mostrar eso es tormento. Van a ser atormentados. Es decir, si una tormenta cuando uno la ve afuera, la ve con rayos y con todas estas cosas estruendosas, ahora nos va a presentar la idea que una persona lo va a tener como si lo tuviera adentro, como si la tormenta fuera por dentro. Y quienes lo van a hacer son los enemigos del Señor, usados por el Señor. Versículos 1 al 12. Dice el versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no es una estrella, sentido singular, porque usted no le da una llave a una estrella, sino que está utilizando un lenguaje simbólico para indicar una persona o un ser al menos, o alguien que tiene posibilidad de tomar algo, tiene conciencia, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. Ya no toque lo demás, sino a quienes, solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Entonces aquí vamos a salir ahorita diciéndonos, ¿dónde está el sello? ¿Dónde está el sello? Recuerden, lo hemos visto, que aquellos que han creído en el Cordero y han sido limpiadas sus vestiduras en la sangre de Él, es decir, aquellos que han sido por el Señor comprados a precio de sangre, han sido sellados por su Santo Espíritu, le pertenecen. Los que no son de Cristo reciben el ataque de estas langostas. Escorpiones también nos dice que son. Sigue diciendo, no se le permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Es decir, tiene un tiempo definido este asunto. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos.
Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones en sus colas. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Abadón y Apolión significa como destrucción y destructor, es decir, aquel que viene a destruir. Versículo 12, el primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. ¿Usted se imagina ese ser, esa langosta con cara de una cosa, caballo, cabellos de mujer, cara de hombre? Te dice, ¡qué espanto! Ahora, distintas posturas siempre hay en el Apocalipsis, donde cada una busca definir quiénes eran tales personas y en qué momento histórico ocurren. Yo voy a mencionar unas cuantas rápidamente, no voy a entrar en detalles técnicos. Hay uno que se llaman los historicistas. Los historicistas los que dicen es esto ya ocurre en el tiempo, en el momento histórico. Y hubo una serie de personas que peleaban contra Roma que utilizaban una vestidura donde se dejaban los cabellos largos porque eran medio salvajes ellos y peleaban. Entonces algunos dicen, mira, ahí están. Estaba anunciando simplemente una gente que venía contra ellos. Obviamente tiene algunas fallas ese asunto. ¿Por qué? Porque todavía vemos algunas cosas que no se cumplirían en detalle. Algunos otros vienen y lo ubican en distintas partes del tiempo, pero hermanos, lo que nosotros vemos en el texto, y también esas personas que creen en esto, que fueron personas o que son ejércitos en algún momento de la historia, la realidad que nos muestra el texto es que son personas que son atacadas por unos que pertenecen al ejército de aquel que cayó del cielo y que es el destructor, el cual está haciendo alarde del enemigo. Palabras de Jesús. Evangelio según Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículos 18 hasta el 20. Jesús envía a la gente para que vaya y predique. Envía 70. Estos hombres van de casa en casa, predican el Evangelio. Cuando regresan, Jesús dice, dice la historia, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Lenguaje que también utiliza Jesús después para decir que hay uno que tiene su nombre escrito y otros no. Si te has perdido, vuelve. Esto es lo que está pasando en la historia. El Señor viene y dice, escucho el clamor de mi pueblo. Respondo con estos juicios. Los primeros 4, aquellos que son los lugares donde viven estas personas, mostrando al Señor que Él tiene poder sobre ellos. Que el Señor es quien puede sostener, porque lo demás no puede sostenernos, aunque sea una roca dura. Solamente la roca inconmovible es Él. Así que el Señor muestra su juicio sobre aquello en lo cual el hombre pudiera poner su esperanza. Pero luego en este siguiente juicio, que es el primer ay, es decir, el primer juicio hacia los hombres, el Señor no ataca a los sellados, el Señor no ataca a los suyos. El juicio viene sobre aquellos que son rebeldes, aquellos que no están con el Señor. Y dice en este uso que está diciendo de figuras, nos habla de escorpiones. En el siguiente nos va a hablar de serpientes, la cola tienen como serpientes o escorpiones. Y Él nos dice, el Señor, cuando dice que pueden pisotar serpientes o escorpiones, está hablando realmente de que los demonios están sometidos bajo la autoridad de su pueblo. Al utilizar el ejemplo de escorpiones y de serpientes, está diciendo Jesús que son las obras del enemigo, lo acabamos de leer. Lo que está diciéndonos acá es que estas personas, el Señor le da permiso, le da autoridad a estos seres demoníacos para que atormenten a una población durante un tiempo determinado. Y es un terrible tormento. Cada vez que en la Escritura encontramos este actuar, vemos a las personas estar atormentadas, como el gadareno endemoniado, o como el mismo Saúl cuando estuvo endemoniado. Personas que no encuentran paz. Y aquí dice que lo está haciendo, los demonios lo van a hacer. Ahora, yendo otra vez a las escuelas de interpretación, algunos dicen, eso ya empezó desde el tiempo de ahora, eso estamos en este tiempo moderno, pero mis hermanos, usted y yo vemos a nuestro alrededor
personas que hacen la maldad. Y eso no es otra cosa sino la incitación diabólica para que eso se haga. Nosotros a veces solemos ver a las personas solamente como algo bueno y ya. Y no es cierto, la Escritura nos dice que no éramos buenos. Y la única manera de que eso ocurra, ese cambio, es si el Señor nos transforma. Si el Señor llega a nosotros y nos sella. Pero si eso no pasa, el enemigo está haciendo de las suyas. Efesios 2 nos dice lo mismo. Nosotros éramos como ellos. Nos dejamos llevar por el príncipe de la potestad del aire. Éramos guiados o tentados, o éramos nosotros usados por él, si se quiere. Y por eso nos dice en el mismo Efesios que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Y aquí se nos muestra que es una lucha intensa, pero los suyos son guardados. En las 4 canciones que entonamos hoy vimos eso. Si Satanás se levanta, el pueblo del Señor es sostenido, porque por el Señor es derrotado Satanás. Así que no deberíamos temer, pero sí deberíamos estar atentos y alertas. Él ruge como un león. Y aquí se nos muestra que la lucha de maldad contra el bien se vuelve intensa, se hace bien intensa, y entonces algunos son sometidos porque estos no llevan el sello. Hermanos, ellos reciben el castigo al final conforme a su anhelo. Si al final ellos no quieren a Dios, ¿por qué entonces no están con el enemigo de Dios? ¿Por qué no estarían con lo que ellos quieren estar? El mismo Señor lo dice. Cuando un hombre es expulsado de la iglesia, en 1 Corintios, ¿qué se nos dice? Al tal lo llevaron a Satanás para que los zarandee un tiempo. Y una vez zarandeado dijo, no, yo me voy para el Señor. Yo no quiero estar en el mundo. Hermanos, nosotros nos entregábamos a nuestros placeres porque el enemigo nos tenía allí como si fuéramos de el Señor nos salva, nos liberta. Somos de Él, le pertenecemos. Y por eso somos librados. Hermanos, la vida sin Dios, entonces es una vida con los enemigos de Dios. Si no estamos con el Señor, estamos en contra del Señor. Y estos hombres que han despreciado al Señor son entonces abandonados por Él y son entregados a la suerte. Hoy vivimos el caso de Job, un hombre que Dios dio autorización para que lo tocaran, pero el Señor lo protegió en medio de todo. Nunca flaqueó, nunca ese hombre renunció al Señor. Y el Señor promete hacer eso a nosotros. No importa cuando nosotros ubiquemos esto en la parte del tiempo, la realidad es que seguimos enfrentando una lucha contra el enemigo, pero el Señor promete sostenernos hasta el final. Pero la justicia del Señor no se detiene solamente en estos 5 meses, sino que nos muestra que es una justicia que se vuelve intensa, y es lo que vemos en los versículos finales. Una respuesta que intensifica la justicia divina. 5 meses, lo cual nos muestra que fue un juicio controlado por Dios. Pero ahora el juicio se hace más intenso. Pero sin embargo sigue siendo parcial, porque nos dice que también los que van a recibir el castigo es una tercera parte, al igual que lo recibieron ahorita la tierra y todos los demás. Lean conmigo, versículos 13 al 19. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro, que está delante de Dios, y decía al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Así que aquí ahora se nos presenta que estos son liberados del Éufrates, de donde venía, los enemigos del Señor siempre venían también de ese lado. Y cuando estos son liberados, se utiliza este lenguaje para mostrarnos estos guiados también, o que son demonios, por la misma idea que veíamos ahorita del tema de la cabeza, de la cola, de escorpión, y ahora la cola de serpiente, se nos muestra esta misma realidad. Como en la práctica nosotros no vemos a la gente continuamente y decimos: aquel está endemoniado, aquel no está endemoniado. Como no vemos eso, como no hay manera de que usted y yo podamos describirlo, salvo que el Señor le llevara a tener una
contacto con una persona y como pasaba con los discípulos que podían decir, aún los demonios se nos someten, a una persona que tienen a otros bajo su posesión lo hacen. Como no hay forma, nosotros como humanos intentando explicar estas cosas, lo que se dice es, mira, ese es un ejército de personas que han sido utilizadas por el enemigo y vienen a atacar y matan gente. Eso es lo que vemos. ¿Puede ser así? Hay gente que dice que es así. Hay gente incluso que pone que esta profecía se cumplió más o menos cuando hubo la invasión musulmana que atacó Occidente y que lo destruyó. Para otra persona sucedió en otro momento del tiempo, en alguna otra guerra. Pero mis hermanos, la realidad es que lo que vemos nosotros acá es un Dios que permite que este que está derrotado tenga cierta posibilidad de atacar y de tomar no solamente el control, sino ahora matar a una tercera parte de las personas. Es decir, que atacarán, pero no totalmente, porque el Señor tiene el control de hasta cuándo les permite que lo hagan. Pero una vez más, no son del pueblo de Dios, no son del pueblo del Señor. Es un juicio severo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero eso no nos lleva a nosotros a la alegría, sino de ver que el Señor actúa con justicia. El Señor en cada sonar de la trompeta trajo un juicio. Y por más, mis hermanos, porque yo me puedo tomar aquí el resto de todo un par de la tarde para presentar quizás en una escuela, demostrar, mira, hay unos que toman esto y lo ubican en esta parte del tiempo, se dice que estos otros, pero son demonios, pero tomando el control de personas, invadiendo cosas, pero a través de poseer personas, o si es literal como se dice aquí, en cuanto a la forma que tengan. Pero lo que vemos, mis hermanos, es a un Dios que permite que el juicio y que el enemigo mismo actúe para que sirva, para que Él lo haga como juicio sobre estas personas que al final han querido eso. Lo que nos muestra el texto es eso. Y nosotros somos llamados a honrar su nombre y saber que el Señor vengará a su pueblo. Que el mundo, mis hermanos, guiado, o si se quiere, conforme al príncipe de este mundo, sometido a su voluntad, el mundo le hace daño muchas veces al pueblo del Señor y el Señor actuará con justicia. En este momento el enemigo es usado para que pueda matar una parte de una humanidad, para que pueda atormentarlos, pero luego nos va a mostrar más adelante Apocalipsis que Él es vencido, que finalmente su boca se le calla, que finalmente Él no podrá actuar sobre ninguno más porque el Señor ya lo lleva para que esté encarcelado para siempre. Pero mientras tanto el Señor nos dice que en este mundo en el que nos encontramos, nosotros seguimos viendo esa influencia demoníaca. Cuando usted ve cosas que no pertenecen al Señor, usted no puede decir simplemente, esa es gente mala, pero ¿mala por qué? ¿Por qué quiere hacer el mal? Sí, porque pecan, pero también porque el Señor, el enemigo del Señor, está actuando también. Y no podemos olvidar eso. No quiero que este sermón sea un sermón donde hablamos de Satanás. Hablamos de aquel que tiene el control incluso por el enemigo mismo, sobre el enemigo mismo. Él no se olvida de nosotros, aunque parezca estar en silencio. Terrible cosa es caer en manos de un Dios santo, porque aquellos que estén en contra del Dios santo enfrentarán su juicio y no tendrán un intercesor que los defienda. Aquellos que están con el Señor son guardados. Y el enemigo mismo nos puede hacerle daño. Y si el Señor permitiera algo, Él tiene el control, como lo vemos en Job y como lo vemos aquí. Aun cuando Satanás hiciera de las suyas y la gente la tomara, la atormentara, y en todo este tiempo sucedieran estas cosas, mis hermanos, nosotros podemos tener seguridad de que el Señor nos guarda. Ese juicio, mis hermanos, aún no ha llegado sobre toda la humanidad. Esa situación no la están viviendo todas las personas. Parecía que el cielo estaba en silencio ante la injusticia, pero Él envió trompetas para traer, mis hermanos, para juzgar la seguridad que tienen los hombres, para Él atormentarlos, para que ellos sean atormentados y para luego algunos sean muertos. Pero todavía no estamos en ese momento final. Fíjense cómo termina el texto diciéndonos: el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír nada, ni oír ni andar.
Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. ¿Cómo leemos todo este texto? A la luz de lo más claro. Lo más claro es el final. Es donde nos dice, estas personas quisieron seguir adorando a los demonios. Todo aquello que no es del Señor es enemigo del Señor. Pertenece a cualquier otra cosa. Aunque suene lo más tranquilo del mundo, mi hermano, si usted lo lleva a algo a confiar, mira, cómprate este talismán. ¿Qué de malo tiene que yo me ponga un talismán aquí? Pues eso no es confianza en el Señor, lo cual es lo que utilizaría el enemigo para que nos separemos del Señor. ¿Usted qué cree que es el horóscopo? ¿Usted qué cree que cualquier otra religión que lo aleja de Dios? Es algo demoníaco. Y no piense en el demonio únicamente como algo así como esto severo, hermanos. Es muy sutil. Es muy sutil. ¿Usted vio cómo el demonio, por decirlo así, cómo tienta a David? Fue algo agradable a sus ojos. Tenía la cuestión en su carne, en su deseo lujurioso. Pero la tentación está ahí puesta. Entonces, nos está utilizando un lenguaje que nos asuste, que nos genere el saber que es fuerte este asunto, pero al mismo tiempo estamos seguros con él. Pero luego nos dice sobre el final, aún esta gente viendo esto, dijo, no, yo quiero a ese demonio. Yo quiero mi ídolo. Yo quiero el ídolo de barro, de plata, de bronce, de madera. Yo no quiero, ellos no pueden ver ni andar, pero eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. Mis hermanos, es triste cómo termina el pasaje, porque estas personas no se disponen a arrepentirse, sino que se entregan a sus deleites, se entregan a los homicidios, a las hechicerías, a la inmoralidad, a los robos. Siguen practicando lo malo. Y el Señor, por tanto, tendrá también que hacer juicio sobre ellos. Hermano, no importa dónde ubiquemos esto en el tiempo, en qué momento ocurra. El asunto es que nosotros tenemos este anuncio hoy de este pasaje para que estemos alerta. Es una lucha real. En la palabra la encontramos. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Porque es malo y quiere llevarnos a lo malo. Y no piense que lo malo es simplemente un ataque voraz como este. Lo malo es llevarnos a hacer lo que el Señor no le agrada. Pero el Señor no se queda callado ante eso. Su silencio es para prepararnos, para proteger a su pueblo, para guardarlo, para sostenerlo. No tiene ahora que salir y mirar que ahorita en lo que se va a comer de día la madre va a haber el diablo ahí en la sopa y en todos lados. No. Usted busque al Señor. La Escritura nos dice, someteos a Dios. Y el diablo irá de nosotros. Pero tenemos que saber esa realidad. Y si hay alguien que no está con Cristo, puede ser un instrumento de Satanás. Porque no tiene quien lo defienda, no tiene quien no lo pueda, que si el Señor lo autoriza, lo puede poseer, pero eso jamás a un creyente. Así que a veces nosotros decimos, ¿y por qué fulano es así de malo? Mi hermano, no se extrañe, no se extrañe. Gente que hace la maldad y que ama la maldad, ama la obra de Satanás, porque él es el malo. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podrás hacer si tú estás aquí y dices, bueno, ¿yo qué hago? ¿Y qué pasa si ese enemigo viene a atacarnos ahora? Bueno, la Escritura dice que él ruge como un león rugiente. ¿Cómo? No lo es. Pero tenemos uno que es el león de la tribu de Judá que nos guarda y nos sostiene. Ahora, mientras tú piensas que estaba en silencio hacia esa circunstancia, no. Jesús guardó silencio ante un juicio para que tú y yo no tengamos que estar en silencio ante cualquier situación. Tenemos a dónde ir, tenemos a dónde acudir por el silencio que guardó Jesús un día, por el silencio que Jesús también recibió del Padre cuando lo abandonó, por el silencio que él mantuvo para no irse en contra de sus captores. Por el silencio de Cristo, nosotros ahora tenemos la posibilidad de que nuestras oraciones puedan ser escuchadas por Él y saber que Él nos va a sostener, que Él nos va a guardar. No pensemos en esto únicamente en un momento final, cuando todo esto pase así de una manera increíble, sino pensémoslo hoy. Hoy. No es para que ahora mañana cuando vayas donde tu amigo, tu compañero de trabajo, que sabe que no es cristiano, no pienses,
Voy a andar con cuidado con este. ¿Quién sabe? Tú lo que puedes hacer es, todo aquel que no es de Cristo, tarde que temprano, se pone en contra de Cristo. ¿Cómo yo puedo predicarle a él de Cristo? ¿Cómo yo puedo a él hablarle de Cristo? Utiliza tu tiempo para ello, pero tienes que tener presente esa realidad. Porque somos de Cristo o no lo somos. Y por tanto, el que no es con el Señor está contra el Señor, dice la palabra. Mis hermanos, mi amigo, hay juicio, el juicio es cierto, pero el Señor ofrece perdón. Y a todo aquel que se arrepiente y cree en Él, Él lo libra de la condenación, Él lo libra del pecado, Él lo liberta y lo hace de su propiedad para que éste jamás tenga que enfrentar circunstancias así. Dios no ignora la injusticia, sino que Él actúa en contra de ella. Y nos muestra este texto que algún día esa justicia llegará. Mi hermano, si tú estás viviendo alguna injusticia, ten esto también presente para ti. Dios no la está ignorando. Si de cualquiera que sea esa injusticia, Dios no ignora. Dice que delante de Él se presentarán todas las personas con las obras que han hecho, porque Él no ignorará la injusticia. Todos tendrán que darle cuenta. Así que permíteme traer descanso a tu alma con estas palabras, con esta historia. Cuando pensamos en que Dios hace silencio ante nuestra situación. Una madre está con sus hijos cuidándolos. Sus hijos están haciendo lo que hacen todos los niños en casa. Corran por un lado y corren por el otro. Y el padre trabajaba en casa. Y la mamá le dice a los hijos: hijos, no hagan bulla. Dejen de estarse haciendo tanto ruido. Hagan silencio, porque su papá está trabajando. Mis hermanos, haz silencio. Nuestro Padre está trabajando. Ante la injusticia, ten eso presente. Nuestro Padre está trabajando. Aquí nos muestra que incluso tendrá que actuar de esta manera severa ante aquellos que no esperan en Él. Pero los que esperamos en Él, podemos estar tranquilos. Aunque el cielo haga silencio, tranquilo. Él está desarrollando su plan. Él está obrando su plan. Vamos a orar. Señor, ante este pasaje tan complicado y difícil, Señor, de tener que tocar muchas cosas complejas. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme, una a ti mi corazón.